Hola libre pensadores, los saluda Exilio Astral. Una de las afirmaciones más repetidas por el cristianismo es que el Dios bíblico todo lo puede, y que para Él no hay imposibles. Al mismo tiempo, se sostiene que este Dios trasciende la lógica humana y no está sujeto a sus reglas. Sin embargo, estas dos ideas, lejos de reforzarse mutuamente, entran en conflicto directo. Cuando se analizan con cuidado, revelan que el Dios bíblico no solo tiene límites, sino que depende de las mismas estructuras racionales que rigen al ser humano. Si Dios puede hacerlo absolutamente todo, entonces debería poder violar cualquier ley lógica o matemática. Por ejemplo, debería poder hacer que 2 más 2 sean 5. Sin embargo, ni la Biblia ni la teología cristiana sostienen seriamente esta posibilidad. La razón es simple. Si 2 más 2 pudiera ser 5, el concepto mismo de verdad colapsaría. No habría coherencia, significado ni comunicación posible. Esto conduce a una conclusión inevitable. Si Dios no puede hacer que 2 más 2 sean 5, entonces no lo puede todo. Y si está sujeto a la lógica y las matemáticas, entonces tiene límites. Los teólogos suelen responder que Dios no puede hacer lo ilógico, porque lo ilógico no es algo real. Pero esta respuesta no salva la omnipotencia, la redefine. Dios no es todopoderoso en sentido absoluto, sino todopoderoso dentro de un marco lógico preexistente. En otras palabras, Dios no crea la lógica, la obedece. El problema del tiempo refuerza aún más esta limitación. Aunque se afirma que Dios es eterno, la Biblia lo presenta actuando dentro del tiempo. Crea, espera, se enoja, se arrepiente, castiga, perdona. Estas acciones solo tienen sentido dentro de una secuencia temporal. Un ser verdaderamente atemporal no se arrepiente, porque el arrepentimiento implica reconocer un error pasado desde un presente distinto. La Biblia afirma explícitamente que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Si Dios fuera omnisciente y todopoderoso, este arrepentimiento sería absurdo. Un ser que lo sabe todo no se equivoca. Un ser que lo puede todo corrige. Lo más coherente, bajo la lógica de la omnipotencia, habría sido que Dios viajara al pasado y evitara el error. No crear a Satanás, no permitir la caída, o simplemente diseñar una humanidad incapaz de fallar. Arreglar a la humanidad manipulando el tiempo tiene más lógica que destruir todo el mundo. Incluso el solo paralizar a Satanás en el tiempo, sin eliminarlo, hubiera sido lo mejor. Pero nada de eso ocurre. Dios no viaja en el tiempo, no reinicia la creación, no corrige el diseño. En cambio, reacciona, castiga, se lamenta, cambia de actitud, actúa exactamente como un agente limitado por el tiempo, no como un arquitecto fuera de él. La incoherencia se vuelve aún más evidente en la narrativa del pecado original. Dios no pudo, o no quiso, perdonar a Adán y Eva por una desobediencia, pero hoy se afirma que está dispuesto a perdonar a millones de personas que desobedecen, blasfeman o incluso niegan su existencia. ¿Cambió Dios? ¿Evolucionó moralmente? ¿O simplemente se adaptó a nuevas circunstancias culturales? Si Dios es inmutable, este cambio no tiene sentido. Si cambia, entonces no es perfecto. Ambas opciones contradicen la doctrina tradicional. La historia reciente aporta un ejemplo revelador, el llamado pánico satánico de los años 80 y 90. Durante esa época, sectores fundamentalistas aseguraban que juegos como Dungeons and Dragons, empresas como Nintendo, la música rock y metal, e incluso programas de televisión eran instrumentos de Satanás. Se rezó para destruirlos, se predicó contra ellos, se intentó erradicarlos culturalmente. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, esas expresiones culturales no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Dungeons and Dragons se convirtió en un fenómeno global,
Nintendo es una de las empresas más exitosas de la historia del entretenimiento, y la música rock y metal no desaparecieron. Se diversificaron, crecieron y se multiplicaron. Hoy en día, hay más festivales de heavy metal que en los 80. Uno de los más grandes está en Wacken, Alemania. Reúne a miles de rockeros y metaleros por 4 días. Si Dios puede intervenir en el mundo, estas oraciones fracasaron. Si no puede, entonces tiene límites. Y si no quiso intervenir, entonces la narrativa del combate espiritual fue una ilusión humana. Seguramente el aleluyo dice que Dios respeta el libre albedrío de la gente. Entonces, ¿qué caso tiene pedir a Dios que cambien las cosas, si al final estas cosas pasan porque es la supuesta voluntad de Dios? Uno de los problemas más profundos del Dios bíblico no es que sea incomprensible, sino que se contradice consigo mismo dentro del mismo texto que pretende revelarlo. No se trata de interpretaciones modernas ni de ataques externos. Son límites que la propia Biblia reconoce, aunque luego intente negarlos. Un ejemplo fundamental es la afirmación bíblica de que Dios no puede ser hombre. En el Antiguo Testamento se insiste reiteradamente en que Dios no es humano, no miente como el hombre, no se debilita como el hombre, no cambia como el hombre. Esta separación radical entre lo divino y lo humano es uno de los pilares del monoteísmo hebreo. Sin embargo, el Nuevo Testamento introduce una ruptura teológica monumental. Jesús es presentado como un hombre, y al mismo tiempo como Dios. Aquí no hay misterio profundo, hay contradicción directa. Si Dios no puede ser hombre, entonces Cristo no puede ser Dios. Y si Cristo es Dios, entonces la afirmación previa era falsa. El cristianismo intenta resolver esta tensión con fórmulas como totalmente Dios y totalmente hombre. Pero esa frase no explica nada. Simplemente une dos conceptos incompatibles y los declara verdaderos por decreto doctrinal. No es una paradoja reveladora, es una colisión lógica. Otro límite explícito aparece en un pasaje raramente mencionado en la predicación moderna. Jueces 1:19. El texto afirma que Dios estaba con Judá, pero que no pudo ayudarle a expulsar a sus enemigos, porque éstos tenían carros de hierro. El mensaje es claro y literal. El poder divino se ve neutralizado por tecnología militar superior. No es una metáfora, ni una interpretación moderna. Es una admisión directa de incapacidad. Aquí el problema no es histórico, sino teológico. Un Dios que no puede vencer carros de hierro no es omnipotente. Es un Dios condicionado por el nivel tecnológico de la época. La conclusión es inevitable. El Dios bíblico opera dentro de límites materiales, como cualquier otro agente del mundo. Pero los límites de Dios no solo aparecen en grandes conflictos cósmicos o militares, también se manifiestan en aspectos cotidianos, incluso banales, de la experiencia humana. Un ser humano puede emborracharse, puede dormir con varias personas, puede experimentar deseo, exceso, placer corporal. Dios no puede hacer nada de eso. Y aquí surge una objeción habitual. Dios no hace esas cosas porque son pecado. Pero esa respuesta no elimina el problema, lo agrava. Si Dios no puede pecar, entonces no es libre en sentido absoluto. Está restringido por su propia naturaleza moral. No puede experimentar ciertas conductas, no porque no quiera, sino porque no puede. Esto introduce otro límite fundamental. Si Dios pudiera emborracharse y tener relaciones sexuales, dejaría de ser perfecto. Si no puede hacerlo, entonces no puede hacerlo todo. La omnipotencia vuelve a colapsar. Por más feo que suene para el aleluyo. El creyente podría responder que esas limitaciones no importan porque Dios es moralmente superior. Pero esa superioridad implica restricciones. Un ser incapaz de cometer ciertos actos no es omnipotente,
es moralmente condicionado, y un ser condicionado no es absoluto. En este punto, el concepto tradicional de Dios se desmorona por su propio peso. No puede violar la lógica, no puede alterar las matemáticas, no puede viajar en el tiempo para corregir errores, no puede vencer carros de hierro, no puede ser hombre sin dejar de no serlo, no puede pecar sin dejar de ser perfecto, no puede cambiar sin dejar de ser inmutable. La pregunta ya no es si Dios existe, sino qué tipo de ser podría existir bajo tantas restricciones. Lo que queda no es un absoluto infinito, sino una figura teológica limitada, moldeada por la cultura, la moral y el conocimiento de quienes la imaginaron. El problema nunca fue que Dios no lo puede todo. El problema fue afirmar que sí. Porque cuando se examina con honestidad intelectual, el Dios bíblico no fracasa frente a la ciencia moderna, sino frente a su propio texto. Ninguna cantidad de misterio divino, dicho por el aleluyo fanático, puede convertir una contradicción en una verdad. La idea de un Dios omnipotente no fracasa porque sea falsa, sino porque es incoherente. Y cuando una idea necesita negar la lógica para sobrevivir, deja de ser una explicación y se convierte en un mito protegido por la fe.